un país perder una enorme extensión de mar sin perder ninguna de sus islas? Esta pregunta está en el centro de uno de los conflictos territoriales más importantes de América Latina. Durante más de 2 siglos, Colombia y Nicaragua han mantenido una disputa por la soberanía en territorios insulares y espacios marítimos en el Caribe occidental. En 2012, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió una sentencia que modificó significativamente la delimitación marítima entre ambos países. Para comprender esta decisión, debemos viajar por la historia, la geografía y el derecho internacional. El escenario principal de este conflicto se encuentra en el Caribe occidental. Allí se localiza el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Aunque estas islas poseen una superficie terrestre relativamente pequeña, están rodeadas por extensas áreas marítimas de gran valor económico y estratégico. Además de las islas principales, la zona incluye bancos coralinos y cayos como Roncador, Serrana, Quitasueño y Albuquerque. ¿Por qué la ubicación geográfica de San Andrés y Providencia es tan importante para Colombia y Nicaragua? La cuestión de la importancia geográfica de San Andrés y Providencia guarda relación con su ubicación marítima. A ver, San Andrés y Providencia pues son archipiélagos prácticamente, se encuentra en el Mar Caribe y guarda unas distancias respecto de Nicaragua y respecto de Colombia. El asunto es que la distancia respecto de Centroamérica, en este caso Nicaragua, es mucho más reducida que la distancia que hay respecto de Colombia. Por tanto, técnicamente hablando, pues uno diría, geográficamente hablando, que San Andrés y Providencia están mucho más cerca de Nicaragua que de Colombia, y en cierto modo, en términos de relaciones internacionales, eso pareciera a veces jugar en pro o a favor de una adjudicación quizás centroamericana. Sin embargo, en relaciones internacionales ese tema es complejo porque hay otros factores históricos que se interrelacionan con los factores geográficos. Ahora, la geografía de San Andrés es naturalmente en el Mar Caribe y guarda relación asimismo con la capacidad de adquirir ciertos recursos, sobre todo recursos pesqueros. Adicional al hecho de que pues, el Mar Caribe naturalmente es un mar que exhibe un largo litoral, quiero decir, tanto en la costa nicaragüense como en la costa colombiana. Por tanto, las cuestiones de accesibilidad de esos dos países a través del Mar Caribe es una cuestión de defensa y de seguridad nacional. Entonces, San Andrés y Providencia están localizados estratégicamente en una zona en la que el acceso caribeño, digámoslo así, a Nicaragua y a Colombia es clave, y también el acceso a recursos caribeños por parte de Nicaragua y Colombia son también clave. Y por eso los temas de cercanías a uno u otro litoral se vuelven primordiales geográficamente hablando a la hora de querer determinar pues a quién se supone que, de acuerdo a la legislación internacional, pertenecería mucho más pues a estas dos islas y en general el archipiélago de San Andrés y Providencia. El origen de esta controversia se remonta a la época colonial. Durante el dominio español, los territorios americanos estaban organizados en diferentes divisiones administrativas. Inicialmente, el archipiélago dependía de la Capitanía General de Guatemala. Sin embargo, en 1803, una real orden del rey de España transfirió la administración de estas islas al Virreinato de Santa Fe. Colombia considera que esta decisión constituye la base jurídica de su soberanía histórica sobre el archipiélago. Nicaragua sostiene que la medida fue únicamente administrativa y no estableció fronteras permanentes. Después de la independencia surgieron interpretaciones diferentes sobre los límites heredados de la colonia. Durante el siglo XIX comenzaron las reclamaciones sobre la costa de Mosquitos y otros territorios del Caribe. En 1900, el presidente francés Émile Louvet emitió un laudo arbitral relacionado con los límites entre Colombia y Costa Rica.
Este fallo reconocía la pertenencia de varias islas del Caribe a Colombia. Prosiguiendo con la siguiente pregunta, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del fallo de La Haya? Teniendo en cuenta que el fallo de La Haya es aquella disputa diplomática entre el vecino país Nicaragua y Colombia en cuanto al archipiélago de San Andrés y Providencia y la soberanía que corresponde a cada país en esta región, pues considero yo es importante, o para mí interesante, el hecho de que la sentencia haya sido aceptada o haya sido, digamos, desarrollada en beneficio de Colombia, teniendo en cuenta, digamos, todos estos hechos históricos como lo son, digamos, la distribución de lo que antes eran, digamos, los virreinatos, ¿sí?, de Nueva Granada, en fin, entre otras cosas. Entonces considero yo que es interesante saber cómo, más bien por hechos históricos, cómo es que por hechos históricos se toma la soberanía sobre esta región más que por cercanías geográficas y, bueno, sí, que claramente también actúan o afectan, digamos, las dinámicas geopolíticas que se presentan en la región. Eso es algo que para mí me parece que para mí es interesante, para mí es de resaltar. A comienzos del siglo XX apareció un nuevo actor en la región, Estados Unidos. Gracias a la llamada Ley del Guano, este país reclamó varios cayos estratégicos del Caribe. Posteriormente, mediante acuerdos diplomáticos, Estados Unidos reconoció la soberanía colombiana sobre estos territorios. En 1928, Colombia y Nicaragua firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas con el objetivo de resolver definitivamente la controversia. Colombia reconoció la soberanía nicaragüense sobre la costa de Mosquitos. Nicaragua reconoció la soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Décadas después, Nicaragua argumentó que el tratado había sido firmado durante la ocupación militar estadounidense y que por ello carecía de legitimidad plena. Las diferencias continuaron durante gran parte del siglo XX. Finalmente, Nicaragua presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. El objetivo era obtener una nueva delimitación marítima en el Caribe Occidental. El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia emitió su decisión final. La Corte confirmó la soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, también otorgó a Nicaragua amplias áreas marítimas que anteriormente eran administradas por Colombia. La decisión tuvo importantes consecuencias políticas, económicas y sociales para ambos países. ¿Cómo puede afectar una decisión internacional a las personas que viven en estas regiones? Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre el conflicto limítrofe entre Nicaragua y Colombia impactan de manera directa al tejido social, económico y la seguridad de las poblaciones del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y las islas del archipiélago. La parte de la población que más se ve afectada por estas decisiones son los nativos raizales. Y los efectos de estas decisiones se agrupan en 4 áreas específicas. En cuanto al área de economía y subsistencia, el fallo del 2012 impidió que los pescadores raizales llegaran a zonas de pesca tradicionales para ellos. Además, se ven afectados sus ingresos ya que como las aguas se limitaron de cierta manera a favor de Nicaragua, los pescadores han tenido que ir más lejos a pescar.
Eso obviamente le genera más costos de gasolina y asumir mayores riesgos para el volumen de la pesca que necesitan. También se habla de inseguridad alimentaria en cuanto la pesca provee la fuente principal de proteína para las islas. Entonces, las restricciones de acceso afectan la disponibilidad del acceso local. En el área de seguridad y soberanía cotidiana, los pescadores colombianos han reportado que han sido interceptados por la Fuerza Naval de Nicaragua al momento de ir a hacer su trabajo. Entonces se ha visto bastante restringido su movimiento en el área. Sus embarcaciones y sus herramientas de trabajo también se han visto decomisados o confiscados por las autoridades extranjeras porque aún no hay claridad física en alta mar que les asegure lo que ellos pueden usar para su trabajo. Una tercera área es la identidad y los derechos culturales. Por el fallo de la Corte se ha visto un conflicto cultural en el sentido de que tanto las comunidades de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y las otras islas pequeñas que los rodean hacen parte de una gran comunidad que se hace llamar Seaflower. Y es como un territorio identitario de toda esa zona del Caribe. Entonces, las fronteras políticas que se han formado alrededor del fallo dividen un espacio que ellos consideraban identitario y unificado. Sin embargo, en función de la defensa de los derechos étnicos de estas comunidades, el fallo del 2023 estableció y obligó a los estados a reconocer que estas comunidades raizales tienen derechos de pesca ancestrales que van más allá de los límites fronterizos de los gobiernos, abriendo la puerta a futuros acuerdos entre los estados. Y el último área en donde se ven los efectos del fallo es el desarrollo y el turismo. Así, en los periodos de alta tensión diplomática, el conflicto generó desconfianza afectó mucho el área del turismo, el cual es, al fin de cuentas, el motor principal de la economía de San Andrés y el archipiélago. Y en cuanto al desarrollo, al verse afectada la pesca, las comunidades crearon una dependencia del gobierno continental en Colombia, lo cual hizo que dependieran más de subsidios y alimentos y recursos enviados desde el continente, lo cual encareció también o ha encarecido su estilo y nivel de vida. Este conflicto demuestra la importancia de la geografía en las relaciones internacionales. La historia colonial continúa influyendo en las fronteras actuales. Los tratados internacionales son fundamentales para mantener la estabilidad entre los estados. El fallo de La Haya transformó la delimitación marítima del Caribe y continúa siendo objeto de debate. El diferendo colombo-nicaragüense demuestra que las fronteras no son solo líneas trazadas en un mapa. Detrás de ellas existen siglos de historia, intereses económicos, recursos naturales y comunidades que dependen del mar para su sustento. Además, el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en La Haya evidenció cómo las decisiones jurídicas internacionales pueden redefinir espacios marítimos y generar importantes consecuencias políticas, económicas y sociales. En este caso, nos recuerda la importancia del derecho internacional, la diplomacia y el diálogo como herramientas fundamentales para resolver los conflictos entre naciones de manera pacífica y garantizar la estabilidad en la región.